como lo que respecta a lo que voy a dictarles es sobre la nefropatía diabética. Así que vamos a empezar hablando un poco sobre las generalidades. Como dice ahí, la diabetes mellitus es una enfermedad que tiene dos características fundamentales: enfermedad de gran prevalencia y de gran impacto en la mortalidad y la calidad de vida de las personas que la padecen. Como dice la lámina ahí, dice actualmente 140, pero ya no es así. Aproximadamente 250 millones de personas en todo el mundo tienen. Aproximadamente hay 7.300 millones de habitantes en el mundo, de los cuales 250 millones tienen diabetes. Y aproximadamente menos de la mitad de estos no saben que tienen diabetes, todavía no son diagnosticados de la enfermedad. Entonces estamos hablando de una enfermedad que es, como dice la lámina, una pandemia, ¿no? Lo preocupante es que, como ven ahí en rojo, esta pandemia se ha incrementado en un 72% en los últimos años. Para el año 2014, casi cerca del 10% de las personas mayores de 18 años, o 18 años o más específicamente, tenían diabetes. El 8.5% de personas en el mundo que tenían 18 años o más son personas diabéticas. Entonces, imagínense todo lo que implica esto para el gasto en el sistema de salud público, todo lo que implica esto en la mortalidad y en el impacto de las diferentes comorbilidades, como vemos aquí, ¿no? La diabetes, como saben, es la primera causa de ceguera, es la primera causa de insuficiencia renal crónica terminal que requiere diálisis, es la primera causa de insuficiencia traumática y se incrementa hasta 4 veces el riesgo de problemas cardiovasculares. Además, los pacientes diabéticos muchas veces desarrollan lo que se llaman las anginas silentes, es decir, tienen infartos y nunca en su vida se enteraron cuando van a controlar al hospital, no se dan con la sorpresa que han tenido que ni siquiera se dan. Muy bien. ¿Qué más? Pero lo que nos convoca a nosotros es la nefropatía diabética. En líneas generales, la diabetes es una enfermedad que es un conjunto de trastornos metabólicos y que se caracterizan por la producción insuficiente o una resistencia a la insulina. Lo característico en esta enfermedad es una hiperglicemia persistente y crónica y que a la larga trae una serie de complicaciones tardías que vamos a ver. Como vemos aquí, el punto central es la hiperglicemia, pero la hiperglicemia no es el problema. La hiperglicemia es la manifestación del problema. El problema es la pobre captación de la insulina, la pobre utilización de la glucosa, la resistencia a la insulina, el aumento de la producción de glucosa por parte del hígado, la secreción inapropiada a veces del páncreas por parte de las células beta, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay una alteración en todo este equilibrio hemostático del control de la glicemia. Muy bien, ya se mencionó un poco ahí en qué consiste. Y ahora lo que nos interesa, existen básicamente las complicaciones tardías de la diabetes. Unas que tienen que ver directamente con daños de tipo microangiopático o microvasculares y otros con daños macrovasculares. Como verán, a su izquierda está la retinopatía, la neuropatía y la nefropatía, ¿no? Y como vamos a ver más adelante, existe una especie de secuencia o evolución natural en la cual muchas veces la retinopatía diabética predice qué pacientes me van a hacer nefropatía diabética. El problema con la nefropatía diabética es que es completamente asintomática y que lamentablemente la diagnosticamos cuando ya es casi demasiado tarde, cuando lo único que deberíamos ofrecerle al paciente es un trasplante renal, pero que en nuestro país eso es una utopía, porque por diversas razones. Muy bien, dentro de las complicaciones, simplemente por cultura general macrovasculares, tenemos los problemas cerebrovasculares, las enfermedades, ¿no? de las coronarias, las enfermedades vasculares periféricas, entre otras. ¿Y qué es la nefropatía diabética? Es el daño renal progresivo e irreversible, ¿no? Como resultado de la diabetes, ¿no? Es la causa más común de insuficiencia renal crónica en el mundo. Menos del 20% de los pacientes diabéticos que tienen insuficiencia renal crónica terminal sobreviven a los 5 años. Estamos hablando de unas estadísticas del primer mundo. Pueden imaginar cuál será la realidad en nuestro país, ¿no? Que lamentablemente nuestra logística sanitaria es muy pobre en muchos aspectos. Muy bien, pero ¿qué les hace pensar eso de daño renal progresivo y irreversible? ¿No? Porque a veces los laboratorios me dicen, como vamos a
conocer más adelante, dentro de los objetivos terapéuticos del paciente con nefropatía diabética está el control metabólico, el control de la glicemia. El tener una hemoglobina glicosilada menor del 7% es el objetivo según los guías y estándares internacionales. Sin embargo, esta definición es puntual, es concreta y dice daño renal progresivo y reversible. Entonces, nos pueden vender muchas cosas, pero tenemos que tener una lectura crítica de las cosas. Hay revisiones con respecto a la parte genética de la diabetes que dice que el 25% de los pacientes diabéticos van a desarrollar nefropatía diabética a pesar de tener un buen control metabólico. Es decir, que muchas veces, a pesar de mantenerlo dentro de un régimen terapéutico adecuado, muchas veces a pesar de ser pacientes completamente ordenados y responsables con su tratamiento, que evidentemente no son la mayoría, van a sufrir lamentablemente de nefropatía. Esto es simplemente para que no crean todo lo que dicen los laboratorios. Y básicamente tenemos alteraciones de tipo estructurales y alteraciones de tipo funcional. Tenemos la hiperfiltración, la hipertensión glomerular, ¿no es cierto?, que puede traer proteinuria, pero también tenemos a su vez las alteraciones estructurales, que son básicamente el estadio final, son la esclerosis o la fibrosis de los glomérulos, el engrosamiento de la membrana basal glomerular, etcétera, etcétera. ¿Qué es la nefropatía diabética? Acá hay otro concepto, un síndrome clínico caracterizado por proteinuria persistente, progresivo, con elevación de la presión arterial y cambios en la tasa de filtración glomerular que van a terminar inexorablemente en la falla renal crónica que requiere diálisis. Es decir, en un paciente con una tasa de filtración glomerular menor de 30 milímetros por ¿okay? Acá, bueno, una explicación un poquito simplona de lo que es, y vemos arriba la cabeza la proteinuria, ¿no? Tal vez el signo más patognomónico, más conocido, uno de los criterios de diagnóstico de la nefropatía diabética es la presencia, bueno, en su estadio incipiente de microalbuminuria, pero después en una proteinuria franca y evidente. Obviamente es la única entidad patológica que nos produce proteinuria. Es la única enfermedad, ¿no? Tenemos todas las enfermedades que son conocidas, que están enmarcadas dentro del síndrome nefrótico, ¿no es cierto? Sin contar las enfermedades reumatológicas como el lupus, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces decir o pretender asumir que este es un signo propio, característico solo de diabetes es una falsa, pero que sí es un elemento básico y indispensable para que como criterio diagnóstico sí se puede tomar así. Aquí lo que es todos los cambios fisiopatológicos que se dan en la unidad funcional del riñón, que es esta, ¿cómo se llama? La nefrona, ¿no? El título está ahí además. Tenemos ese ovillo capilar que es, a ver, no lo cuido, su compañera se está durmiendo, descansando, no la despierto. El ovillo capilar, ¿no? Es la cápsula de, ¿cómo se llama? Bowman, ¿no? Bowman, ¿no? Cápsula de Bowman, ¿qué más? Y esa boca que envuelve ese ovillo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Acá está la cápsula de Bowman, ¿no? ¿Eso cómo se llama? Podocitos. Sí, está, pero contiene los podocitos, pero ¿cómo se llama esto? El globo. Todo eso. Y bueno, en fin. Acá fíjense una cosa, no se llevó el puntero. Ahora su puntero tiene todo el derecho. Fíjense acá. Acá tenemos esto de acá, ¿no? Tenemos esto de acá. Ahí tenemos una arteriola eferente y luego la arteriola eferente, ¿no? Nosotros, ¿qué pasa si estamos regando y apretamos la salida, ¿no? del agua, digamos, de la manguera? Entonces va a haber una presión, ¿no? Retrógrada. Y eso que va a producir acá, como yo ajusto la salida, va a producir un aumento de la presión dentro de ese ovillo capilar, ¿no? Y como está a presión, ¿no? Que va a provocar una mayor filtración glomerular, ¿no? Porque estoy ajustando ahí la salida. Entonces, ¿y eso cómo se llama? Hiperfiltración glomerular. Y ya nos hemos acercado a uno de los primeros estadios de los fenómenos fisiopatológicos funcionales de lo que es la nefropatía diabética, ¿no? Y también entendemos por qué razón son útiles los inhibidores CK y los ARA2. Porque ¿qué cosa hacen con esa arteriola eferente? La vasodilatan. Si la vasodilatan, van a disminuir esa hipertensión glomerular, ¿no? Ese ovillo, y por lo tanto van a disminuir la hiperfiltración y va a disminuir secundariamente la proteína. Entonces, sencillo, ¿no? Bien. Cómodamente sentado su compañía, ¿está pensativa? Mirando al texto, enamorado, muy bien.
Fíjense acá entonces la evolución natural de la nefropatía diabética. Tenemos acá 5 estadios. En la línea celeste, ¿qué representa? ¿Qué representa la línea celeste? Albúmina. ¿Qué dice? Albúmina. La albuminuria en 24, ¿no? La albuminuria en 24 horas. Y en línea roja, la tasa de... Entonces, como vemos desde la izquierda, ¿no? A su izquierda, a su derecha, desde los estadios más incipientes a los más avanzados. Como conforme va progresando la enfermedad, la tasa de filtración glomerular va decayendo y la albuminuria o proteinuria va progresando, ¿no es cierto? Y fíjense acá, podemos hacer debajo en ese recuadro que está a propósito de letras borrosas para que analicen y piensen y no lean nada más. Tenemos básicamente 2 cambios fisiopatológicos en los estadios del paciente con nefropatía diabética, que son cambios funcionales y cambios estructurales. Cambios estructurales como lo que hemos conversado, la hiperfiltración, y cambios estructurales como, ¿qué cosa? Hipertrofia. ¿Qué cosa es cambio estructural? Hipertrofia. El engrosamiento de la membrana basal glomerular, la esclerosis, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Sobre qué momento es más fácil trabajar? ¿Sobre un problema funcional o sobre un problema estructural? ¿Sobre un problema que puede regular los vasos sanguíneos? Funcional. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, y eso le da una perspectiva de manejo del paciente, ¿no? Entonces, yo debería trabajar de estas etapas, ¿no es cierto? El problema es que no sé cómo, porque no lo puedo diagnosticar, porque generalmente estas primeras etapas son completamente asintomáticas, ¿no? Mejor van a leer, por ejemplo, dice, ¿no? Terapia, dice restricción de las proteínas, ¿no es cierto? Debe tener de 0,6 a 0,8 gramos por kilo por día de proteína, ¿correcto? Pero esto tiene valor en qué tipo de pacientes, en los pacientes que están en ese estadio preclínico, en ese estadio 1 o 2. Ahora, ¿cómo yo le voy a restringir proteínas a este paciente si no sé que tiene diabetes, si no sé que va a ser nefropatía diabética? ¿No? Cuando me doy cuenta que ella es una paciente con nefropatía diabética, es un paciente que ya está haciendo, en el mejor de los casos, microalbuminuria, ¿no es cierto? O sea, ya tiene un daño establecido. Y en ese momento, esa terapia de restricción proteica absolutamente ya no sirve. Entonces, eso es lo que tengo que entender y saber interpretar. Muy bien. Sigamos. Hasta ahí se entendió, ¿no? ¿Entendieron, no? Hasta los que están dormidos se entendieron, sí, ¿no es cierto? Muy bien, pero fíjense acá, ¿no? Estadio pre, una nefropatía incipiente, una nefropatía establecida donde ya pues, la creatinina, ¿no? La tasa de insulina cae, ¿no? Dramáticamente, pero una etapa en amarillo al final de un paciente en insuficiencia renal crónica terminal, estadio 5, que requiere hemodiálisis, ¿cierto? Y fíjense algo más, abajo, ¿qué cosa es esa línea? ¿Cómo se dice? La I es la ordenada, ¿no? Y la eje de la X es la abscisa, ¿no? Si mal no recuerdo. Entonces, en el eje de la abscisa, ¿qué cosa ven que dice 5, 10, 15? ¿Qué cosa es eso? Años. ¿Qué cosa representa eso? Años. La cantidad de Años. años, ¿no es cierto? Muy bien. Muchachos, ¿sabe leer? Bien. ¿Y qué significa? ¿Qué interpretación le das? ¿Quién dijo años? ¿Quién dijo años? ¿Cuál interpretación le das? Claro, conforme avanzando los años. Así es, entonces, si ustedes utilizan esto y lo saben interpretar, pueden decir, por ejemplo, un paciente que dice, ¿no? Porque vamos a contar a su paciente, ¿no? Señora, ¿cuánto tiempo de diabetes tiene? Bueno, le han diagnosticado hace 15 años de diabetes. ¿Y tiene algún problema? ¿Sufre los riñones? No, no sufre los riñones, está sano los riñones. ¿Tiene su creatinina normal? Y es cierto, puede tener la creatinina como valor absoluto dentro del rango normal porque está en ese momento compensado. Pero ¿qué pensarían ustedes de ese paciente que tiene 15 años de diagnosticado de enfermedad? Que ya tiene un daño. En el mejor de los casos, una nefropatía incipiente, pero a lo mejor ya está cambiando. Y si es que tiene un mal control metabólico, probablemente ya está con una nefropatía ya avanzada, ¿no es cierto? Definida. Entonces, esos datos nos hacen un poco entender y saber que los pacientes diabéticos de larga data van a ser determinadas complicaciones tardías, ¿no? Inclusive en este gráfico se ve más o menos, obviamente medicina no es matemática, pero tenemos margen. Márgenes o puntos referenciales de qué pensar. Entonces ya sabemos que si está menos de 5 años diagnosticado, probablemente sea el momento para actuar en hacer todas las medidas preventivas, pero después de eso simplemente vamos a ver el triste final de los eventos. Fíjense en el estadio 1, ¿no? Que es al momento del diagnóstico, generalmente lo que hay es un problema funcional, infiltración glomerular, ¿no es cierto? El estadio 2, ahí ya empiezan a hacer cambios estructurales, engrosamiento de la membrana basal, la expansión del mesangio. En el estadio 3 ya se manifiesta la microalbuminuria, en el estadio 4 la macroalbuminuria, y en el último estadio ya estamos en un paciente que requiere diálisis, ¿no es cierto? Muy bien. Aquí, fase 1, solamente hay hiperfiltración. Para reforzar lo anterior,
Muy bien. En la primera fase, inclusive, el riñón puede estar un poco aumentado de volumen. En la fase 2 seguimos con lesiones funcionales y algunas lesiones estructurales, pero desde el punto de vista de las pruebas diagnósticas solo vamos a tener objetivar la hiperfiltración. A ver otra cosa. Muy bien, en la fase 3 ya empieza a aparecer la proteína en la orina, ¿no? Fíjense, cuando aparece la proteína, cuando ya tenemos la microalbuminuria, específicamente la macroalbuminuria, ya estamos en una fase 3, ¿no es cierto? O sea, generalmente cuando hacemos el diagnóstico ya la leche se derramó, porque de la fase 3, ¿no?, es una nefropatía establecida incipiente, sigue la nefropatía avanzada y luego sigue el paciente que ya está en fase, ¿no? Muy bien. Acá los datos, ya tenemos. Fíjense, ahora existe inclusive, dicen, ¿se acuerdan que para la proteinuria se recolecta orina en 24 horas y todo el tema? Sí, inclusive ahora hay pruebas más estándares que pueden ser tomadas con la primera orina del día y ya no necesitamos recolectar y podemos tener la orina, cuántos microgramos por minuto, etcétera, etcétera. Acá, como dice acá, tenemos que tener 2 a 3 pruebas de estas positivas en el transcurso de 3 meses para poder dar el valor como tal de una microalbuminuria. Y otra cosa importante, ¿qué cosa dice ahí? ¿No? Que ahí está mal redactado, porque en realidad no son falsos positivos, porque un paciente que hace ejercicio intenso, ¿acaso no va a perder proteínas por la orina? Sí, desde el punto de vista fisiológico. ¿Quién más pierde proteínas por la orina y que es fisiológico? La fiebre. ¿Ah? Sí. Las gestantes, los pacientes con insuficiencia cardíaca. Bueno, esto no es fisiológico, pero los pacientes con hipertensión arterial marcada, hematuria, piuria, todos esos pacientes van a tener pruebas cualitativas positivas de proteinuria. Pero no es que necesariamente sean falsos positivos. Son falsos positivos en el sentido de que no son necesariamente por una nefropatía diabética, sino serían una especie de diagnóstico diferencial. Muy bien. Para establecer un poco el diagnóstico, dice, es clínico. Obviamente tenemos que hablar del paciente que tiene como antecedente una, ¿no? ¿Tiene como antecedente qué cosa? La nefropatía diabética tiene que tener como antecedente diabetes, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos que tener? Generalmente proteínas en la orina, pero acuérdense, eso ya lo vemos en el estadio 3, en la fase 3, ¿no? Muy bien, dice, en las etapas 1 y 2 es muy importante el control metabólico del azúcar. ¿Ves? Cuando yo estoy con mi paciente en la etapa 1 y 2, o sea, en la etapa de hiperfiltración, ¿no es cierto? Y de cuando empieza el engrosamiento de la membrana basal glomerular, cuando estoy en esos primeros momentos, el control metabólico es válido y me va a evitar la progresión de la enfermedad. Pero cuando yo estoy en la parte del daño estructural, el control metabólico no me va a servir absolutamente nada. Muy bien, aunque los visitadores médicos le van a decir todo lo contrario. Entonces, estadios 3 y 4 se utilizan fármacos como los inhibidores secas y todos, ¿no? Y aquí hablan de las proteínas, la restricción proteica, etcétera, etcétera. Pero como ya dijimos, eso tiene su valor simplemente en los primeros estadios. Fíjense acá, el signo cardinal, ¿cuál es? Más temprano en la nefropatía diabética, clínico, que es evidente, es la, ¿qué cosa dice ahí? Proteinuria, ¿no es cierto? Mayor de 0,5, ¿no? Gramos, o sea, 500 miligramos en 24. Pero ojo, este signo clínico más temprano, estamos hablando de qué estadio? Estadio 3, ¿no? O sea, tan temprano no es, ¿no? Tan temprano no es. Aquí hablando, acá hablan, recomiendan no realizarse, ¿no? Pero evidentemente si tenemos un paciente diabético, ¿no? Generalmente, ¿cómo llega al hospital? ¿Compensado o descompensado? O sea, ¿va a estar hiperglicémico, sí o no? Generalmente tiene comorbilidades. ¿Qué comorbilidad generalmente tienen los pacientes en los hospitales? Ancianos. Son generalmente diabéticos y son hipertensos. Entonces, pretender que, o sea, lo que pide acá obviamente es lo ideal, pero estamos hablando de una falacia, una utopía, porque eso no lo vamos a encontrar. Porque generalmente llegan con mal control metabólico, con una serie de comorbilidades, con infección, con fiebre, todo lo que va a distorsionar este resultado. Pero igual tengo que hacerle el análisis. Muy bien. Ahora, en cuanto a la biopsia renal, como dice ahí, generalmente la biopsia renal no la utiliza, en lo que es nefropatía diabética, no se utiliza como una cuestión de primera intención. Generalmente, como dice la lámina, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un paciente que tiene una proteína franca, como si fuera un paciente en estadio 5, ¿no? En la última fase terminal, ¿no es cierto? Pero tiene poco tiempo de enfermedad, caramba, hay algo que no concuerda, ¿no? Por el tiempo de enfermedad que tiene, debería tener una lesión renal incipiente, y sin embargo ya tiene un daño establecido, entonces no va. Entonces, como yo sospecho que pudiera ser otra la patología que me esté condicionando esto, le hago una biopsia para ver si, desde el punto de vista anatomopatológico, tengo una orientación diagnóstica, ¿no? ¿Qué más dice acá?
cuando hay ausencia de retinopatía, dice acá, no sé, cuando no tengo lesiones, ¿no?, de retinopatía proliferativa en los ojos. Porque se acuerdan lo que les comenté, el daño microangiopático, ¿no?, del ojo precede al daño de los riñones. Entonces, si yo tengo un paciente con un daño ya renal establecido y no tiene problemas de microangiopatía, retinopatía diabética, pues algo está mal. Entonces, igual que en el caso anterior, no concuerda, no va. Le hago una biopsia porque quiero ver que a lo mejor no solo el tema del paciente sea un problema diabético, sino a lo mejor hay otro componente, ¿no?, que puede ser hasta una enfermedad reumatológica, de tejido conectivo, ¿no? Como dice en el último caso, ¿no?, cuando sospecha también que tenga una enfermedad sistémica, ¿no?, como la genopatía. Muy bien, esto es un poco la clasificación patológica. Vamos a hablar de eso, vamos a ir un poco al manejo, ¿no?, monitorización, dice. Vamos a avanzar. Las comorbilidades, ¿no? Acá está, eso es lo que les comenté, ¿no? Estudios demuestran que la presencia de retinopatía diabética es un predictor de desarrollo posterior de nefropatía diabética. ¿No sirve? Sí, no sirve. El control de la glicemia, hemoglobina glicosilada menor del 7%. Pero recalcándoles que esto sirve básicamente estadios 1 y 2, ¿no es cierto? Cuando hay daño estructural, el control metabólico lamentablemente no va a evitar la progresión de la enfermedad, ¿no? Para que no engañemos a nuestros pacientes y no nos dejemos engañar por los visitadores. Presión arterial, fíjense, 140/80 no debe pasar de esos niveles, dice. En cambio, interesante es, miren acá, dice acá, ¿no? En un estudio, una reducción de la presión arterial sistólica de 154 a 144 disminuyó el riesgo de microalbuminuria en un 29%, ¿no? Qué fabuloso. Ahora hay que tomarlo con pinzas. Muy bien. Y fíjense el otro, a ver si sabe alguien que responde esto. Pregunta de fisiología. Dice, una disminución de la presión arterial sistólica de 85 a 81 resultó en una reducción del 50% de los eventos vasculares. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Por ejemplo, si se ponen a analizar tanto los dos párrafos que se mencionaron, para prevenir la microalbuminuria me interesa la presión arterial sistólica, y para prevenir el daño cardiovascular, lo que mi objetivo primario es controlar la presión arterial diastólica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué piensan? El corazón, ¿cómo se riega el corazón? ¿En sístole o en diástole? En diástole, ¿no es cierto? Por eso es que yo tengo que, ¿qué cosa? Asegurarme una buena perfusión coronaria, ¿no es cierto? Entonces, lo que me importa para una buena irrigación coronaria no es tanto la presión sistólica, sino la presión arterial diastólica. Obviamente sin exagerar, vamos a ver si me chocaba. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, vamos avanzando acá. Acá una cosa importante en cuanto a los medicamentos. Bueno, acá tenemos dos inhibidores ECA, ¿no? Acá hay un dibujo para que nos permite visualizar esto que está en letras. Acá hay un medicamento, irbesartán, es un ARA2, ¿no? Dice, el redujo el riesgo de progresión de la nefropatía diabética un 70% en 2 años según un estudio de seguimiento de 590 hipertensos con microalbuminuria y diabetes mellitus tipo 2. Y disminuyó el 38% en qué cosa fue la excreción de albúmina urinaria, por si acaso. Y 34 pacientes regresaron a la normoalbuminuria, fíjense, o sea, una bestialidad. O sea, ellos ya están hablando de regresión de la enfermedad, ¿no? Porque, o sea, ¿qué significa que regresaron al normosanguíneo? Su función volvió a la normalidad, ¿no? Entonces, me parece que hay que entender, analizar bien cómo piensan muchas cosas. Porque hay cosas que son evidentes, ¿no? Frente a un daño estructural establecido, ¿no? Como si dijera que tiene un corazón insuficiente, inmenso, gigante, ¿no? Por una valvulopatía que lo operes mañana, te puede gastar 30 años con ese corazón que es hecho hipertrófico, es hecho suficiente, por más que le cambie la valvulopatía, probablemente la reserva cardíaca y algo más. Probablemente hayas tenido que operarlo incipientemente en su comienzo, ¿no? Por acá, cuando ya tienes un daño estructural establecido, realmente me parece que es poco lo que se puede ofrecer. Fíjense en ese dibujo lo que conversamos, ¿no? En la primera esquema es lo normal, ¿no? A la derecha creo que está la arteriola eferente, a su derecha ustedes, y a la izquierda la arteriola aferente, ¿no? En el caso de la nefropatía diabética existe fisiopatológicamente una vasodilatación, constricción de la arteriola eferente, ¿no es cierto? Entonces acá llega la sangre y acá no lo dejo salir, y ¿qué cosa? Ese pelotón capilar se provoca una hipertensión glomerular, hiperfiltración,
micro o macroalbuminurias. Entonces, ¿cuál es el plus de los inhibidores CECA y de los ARA2? ¿No? Vasodilatación de esa zona. Entonces, por eso mencionan que los inhibidores CECA tienen beneficios no solo en el sentido de control de la presión arterial, sino también otros beneficios selectivos sobre el riñón. Son nefroprotectores. Muy bien. Acá está, fíjense. Si el paciente no tiene pérdida de proteínas en la orina, la presión arterial tope 130,80, pero si tiene proteinuria 125,75 debe ser nuestro límite superior. Hay un paciente con proteinuria. Esto ya no abuso. Si ya lo interpretan ustedes, pero fíjense, aumento de la permeabilidad glomerular, filtración, antes se puso la hiperfiltración, problemas funcionales. No solo hay microalbuminurias o macroalbuminurias, también hay pérdida de otras sustancias como transferrina, inmunoglobulinas, complementos, etc. Todas esas cosas producen cascadas inflamatorias que van a hacer la liberación de citoquinas, factor de crecimiento, proliferación. Finalmente termina en lo que dice ahí, esclerosis, o sea, fibrosis y daño estructural y un riñón